Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva clase de química. En el día de hoy nos introduciremos en el tema de estequiometría. Para ello vamos a compartir pantalla, vamos a hacer un pequeño relevamiento preliminar, revisando conceptos ya charlados respecto de, ahí estaríamos viendo nuestro apunte base. En el mismo estaremos viendo, hemos estado hablando de los óxidos básicos, de los hidruros. Todo este proceso lo habíamos estado charlando hace 2 clases aproximadamente. Algunas reacciones químicas, hemos estado identificando, reconociendo los distintos tipos de óxido que hay, las valencias múltiples que existían para la plata, para el mercurio, en fin, para los diferentes metales. Y, bueno, habíamos hablado también y hemos comenzado a charlar sobre balance de ecuaciones. La estequiometría básicamente trata de esto, de lo que sería el balance de ecuaciones. Para ello, lo que vamos a hacer es, para empezar a meternos un poquitito y entender, de esto habíamos estado ya charlando un poquitito respecto de cómo construíamos, cómo trabajábamos este balanceo de ecuaciones. Ahora vamos a empezar a meternos, habíamos hablado un poquito de óxidos, ácidos y anhidros, la terminación oso-iso, habíamos estado charlando algunos casos especiales que eran para los que tenían varias valencias en forma simultánea. Así que bueno, y hoy hemos llegado hasta hablar de los compuestos ternarios, si mal no recuerdo. La cuestión es, bueno, habíamos estado charlando del ácido sulfúrico, su composición, el ácido carbónico, habíamos estado viendo también el tema de los iones, los iones y los cationes, la neutralización, creo que hemos llegado a hablar un poquitito, que el ácido más base nos da sal más agua, y hasta acá más o menos habíamos llegado, básicamente. Y después nos quedaría, bueno, charlar un poquitito de la clasificación de las sales, hablar de las sales neutras, pero nosotros vamos a avanzar un poquitito, esto lo vamos a pasar un poquitito con vuelo rasante, y nos vamos a ir metiendo en la ley de la conservación de la materia o ley de Lavoisier, que es el principio fundamental a partir del cual se constituye la estequiometría, que básicamente dice que la masa de un sistema reaccionante es siempre constante, antes y después de la reacción química, es decir, la cantidad de, vamos a llamarlo un esquema de 1000 ladrillos, si yo tengo piezas armadas con ladrillitos de 2 o 3 colores, la cantidad de ladrillitos que tengo antes y después de la reacción química es siempre la misma. Lo único que cambia es la forma en que se combinan los ladrillitos. ¿De acuerdo? Entendiendo eso, jugando con 1000 ladrillos, la tenemos clara. Eso sería una transformación química. Y entonces, en una reacción química, leyéndole en forma literal lo que tengo resaltado en rojo, dice: en una reacción química, las masas de las sustancias que reaccionan son iguales a la masa de los productos obtenidos. Este es el principio fundamental a partir del cual se construye todas las transformaciones químicas, toda la estequiometría, en el cual lo que hacemos es analizar a nivel de elementos. Hacemos un análisis y decimos cuántos elementos tenemos antes y cuántos tenemos después. Y tenemos, producto de esto, bueno, tendríamos la ley de las proporciones definidas o ley de Proust, que nos marca o nos define que, y esto lo vamos a ver de alguna manera en forma implícita en el simulador, hay proporciones para que se establezcan las reacciones químicas fundamentalmente. De eso trata también la ley de proporciones múltiples, la ley de Dalton. Lo concreto es que vamos a ir avanzando un poquitito. Acá estoy, bueno, esto tiene que ver con los volúmenes, eso se ve en física de tercer año, así que vamos a pasarlo por arriba. Y acá tengo básicamente esto que es el balanceo de ecuaciones químicas, no es ni más ni menos que el apunte que les mandé por Telegram, que tiene como objetivo que tengan el material para entender cómo funciona la simulación con la que vamos a estar trabajando. Vamos a hacer una construcción de algunas sustancias para entender los principios de funcionamiento. Acá tendríamos el manualcito prácticamente que estuvimos viendo, y después tenemos un pequeño foro de discusión en el cual yo lo que les voy a proponer es que contesten estas preguntas como una parte de una actividad de este foro.
Luego, bueno, propiamente en la estequiometría, acá ya vamos a tener el paso a paso, un poquitito ya más en serio, proyectando la situación, en la cual vamos a estar mostrando esta transformación química. Pero para ello, vamos a ver si nos podemos, creo que era esto, no, acá está, esto es. Vamos a cambiar, vamos a ver si nos metemos en los simuladores. El primero, tenemos dos simuladores con los que vamos a estar trabajando. El primero, justamente, es el de balanceando ecuaciones químicas, y el segundo, que tiene que ver con reacciones, productos y sobrantes. Son realmente muy interesantes, y nos vamos a meter primero con esto: reaccionantes, productos y sobrantes. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando establecemos una reacción química, nosotros, digamos, no vamos a poner las cantidades exactas que van a reaccionar químicamente. Eso lo podemos hacer en el laboratorio. En un proceso industrial vamos a distinguir los factores limitantes, el, digamos, los sobrantes, es decir, va a haber elementos que no reaccionan químicamente. De alguna manera vamos a jugar un poquitito con esta actividad que nos va a permitir, con los sándwiches, entender lo que es una transformación química, básicamente. ¿Cuál sería la idea? Los reaccionantes serían los componentes de mi sándwich. En este caso, vamos a trabajar con los panes y con queso, ¿de acuerdo? Y los resultados, ¿cuáles serían? El sándwich armado, y si hay un exceso de algo, lo que sobró, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, si tenemos dos panes y una feta de queso, fíjense que armamos un sándwichito. Pero si tengo dos fetas de queso, ¿qué pasa? Tengo el sándwich armado y me sobra una feta de queso. De la misma manera, si tengo 3 panes, logro armar un sándwich y me queda una feta y me estaría faltando un pancito más. Cuando genero mi cuarto pan, fíjense que logré armar mis 2 piezas y no hay sobrantes. Esta es la dinámica de las transformaciones químicas. Ni más ni menos, o sea, como el sanguchito. En función de la feta y los pancitos, estamos en condiciones de entender. Vamos a complicar un poquito más el panorama. En lugar de tener sándwich de queso, vamos con sándwich con algún fiambre y queso. Entonces, de nuevo, vamos a poner así 3, ahí 5. Vamos a poner así y vamos a poner una. Bueno, ¿qué tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 panes, y tenemos 2 fetas de fiambre y una de queso. En lo concreto, un sándwich de jamón y queso pudimos hacer nada más. Pero fíjense que nos faltaba, ¿no? Claro. Como elementos sobrantes, 3 pancitos y el fiambre. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que las transformaciones químicas funcionan de una misma lógica. Lo que tenemos, y de esa ley de Dalton es la que de alguna manera describe esto, estas proporciones múltiples. Las proporciones están dadas por los elementos y funcionan sistemáticamente. Nosotros acá tenemos en forma implícita definido un concepto, que es el sándwich, el sanguchito de jamón y queso, que tiene una feta de queso, una feta de jamón y 2 tapitas de pan. Eso es lo que nos limita. Y lo que excede, pero que no alcanza para conformar un nuevo sándwich, bueno, es lo que tenemos como sobrantes en las transformaciones químicas. Y ahí es donde empieza a jugar el rendimiento, por ejemplo. Tenemos lo que se llama factor limitante, es decir, hay una sustancia, la que se encuentra en menor cantidad, en nuestro caso, en este caso, ¿quién sería el factor limitante? El queso. El queso. ¿Por qué? Porque es el que dice hasta cuánto podemos hacer. Y el resto, bueno, se queda a la espera de que aparezca más queso. Fíjense que acá hay cómo cambió la historia de golpe con una fetita de queso. Interesante, esta parte personalizada no lo estuve jugando, pero acá lo que hacemos es combinar la secuencia. Es decir, por ejemplo, vamos a mejorar el sándwich. Lo que quiero es, por ejemplo, que tenga 2 fetas de queso, y el sándwich, para armar un sándwich, 2 fetas de pan, una de jamón y 2 de queso. Vamos a ponerle 2. Y ahí armamos los sándwiches. O sea, ahí lo personalizo. Entonces, fíjense, acá cambié la proporción. Vamos a hacer así. Y lo pude armar un sándwich. Fíjense como, bueno, acá hay una versión personalizada, pero lo concreto, digamos, es esto. Esta primera aproximación tiene que ver con una explicación de la ley de Dalton, que es lo que habíamos estado mirando por acá. Esperen que la encuentre.
Habíamos estado hablando de balancear la ecuación por acá. Acá está un poquito la mecánica del próximo. La ley de las proporciones múltiples, la ley de Dalton, y la ley de las proporciones definidas o la ley de Proust, en la cual siempre hay unos esquemas proporcionales. Esto de alguna manera lo estamos reflejando con esta experiencia. Vamos a ir jugando y balanceando un poquitito. Entonces, con esta actividad, yo creo que nos queda bastante claro este principio de los factores limitantes, los sobrantes, por llamarlo de alguna manera. En realidad, acá, ¿cuál sería el factor limitante en este caso? Bueno, supongamos que bajamos el queso sería nuestro factor limitante. ¿De acuerdo? Es más, podríamos, fíjense que en este caso, no sería el factor limitante, acá el factor limitante sería, por ejemplo, habíamos puesto una feta, el pan, en este caso. Ahí está, armé mi segundo sándwich. En este caso, el factor limitante es el pan, en esa combinación que planteé ahora. Porque si completamos, logramos armar una nueva unidad. Entonces, este concepto es muy, muy importante. Y bueno, y acá ya creo que con esto, tomen nota, por favor, les voy a hacer lo siguiente. Les voy a subir por el chat para que tengan el link. El link, sí. Así se lo copian y lo tienen. Ya teníamos un PET, ¿no? Sí, varios usemos. No, yo uso la biblioteca de la Universidad de Pensilvania con simuladores hace varios años que la uso, es genial. Igual no le gana al laboratorio que estuvimos usando virtual. Lo único que no puedo, la verdad es que tengo que comprarlo. La verdad es de la milanesa que tendría que estar comprándolo. Bueno, y acá tendríamos este esquema que, siguiendo esa analogía de los sándwiches, vamos a comenzar a trabajar, pero ya metiéndonos jugamos de la misma manera, pero en lugar sacamos los componentes de los sándwiches y empezamos a meternos en la química. Y entonces, vamos a ver qué herramientas disponemos por acá. Fíjense, tendremos balanza, porque trabajamos por peso. Y ahí tendríamos una representación molecular. Vamos a empezar con la balancita para ver cómo tenemos el equilibrio, ¿no? De alguna manera. Entonces acá vamos a empezar a tratar de fabricar en base al nitrógeno y al hidrógeno, que en la naturaleza encontramos una molécula de nitrógeno, está compuesta por 2 elementos nitrógeno, y una molécula de hidrógeno con 2 elementos hidrógeno. Bueno, yo lo que voy a hacer es poner una y una. Entonces fíjense que, en principio, acá fíjense cómo voy armando, ¿no? En realidad, acá lo que estoy haciendo es lo que automáticamente me hacía el sanguchito. ¿Me siguen? Lo tenemos que hacer a mano nosotros. Sí. Acá lo que vamos a fabricar es amoníaco. Intentamos fabricar amoníaco. En nuestro caso, ¿qué pasó? Fíjense que tenemos. ¿Cuántos nitrógenos tenemos? Una molécula serían 2 nitrógenos. Acá podemos ver de armar acá. Fíjense que en este caso estaba en condiciones de armar, en base a la cantidad de nitrógeno, estoy para armar 2 moléculas de amoníaco. Pero me está faltando un poquito de hidrógeno. Yo lo logré armar. Fíjense cómo, y hay una cosa muy interesante. ¿Se acuerdan que hemos estado charlando cuando hablábamos de los orbitales y de los cationes y de los aniones? Que permutábamos y poníamos el coeficiente del otro. ¿Se acuerdan? Bueno, noten lo siguiente. Fíjense que acá tengo 3 hidrógenos, y acá 3 acá, y acá tengo el 2, que sería el 2 de por acá. Bueno, la cuestión, acá tuvimos nuestra primera herramienta. Fíjense cómo fuimos logrando balancearlo poquito a poquito. Vamos a agarrar una molécula de agua y la vamos a romper. ¿De acuerdo? Entonces vamos a que si tenemos una molécula de agua, ¿qué pasa? Bueno, ahí lo que tendríamos sería, vamos a ver, una molécula de hidrógeno tenemos. Entonces fíjense que acá armamos me está faltando, no tengo equilibrio, me está faltando, necesitaríamos ver qué pasa con 2 moléculas de agua. Con 2 moléculas de agua tenemos, fíjense, 4, o sea, 2 moléculas de estas, y ahí logré armar mi estructura, ¿de acuerdo?
buscar el equilibrio. Entonces la idea es que, por supuesto, ustedes, en base a lo que estamos charlando y lo que estamos viendo ahora en este simulador, de alguna manera comiencen, ahora vamos a ver la combustión del metano que nos estaría faltando por allí. Esto nos permite de alguna manera ir introduciéndonos en los mecanismos que tenemos para balancear las ecuaciones en realidad. Porque lo que estamos buscando son proporciones que nos permitan resolver y, digamos, constituir las nuevas sustancias de acuerdo a la transformación química. Bueno, vamos por la combustión del metano. Que Perdón, profe, un segundito. Sí. Así que bueno, ahí estarían las cosas. Son dos, esta vez también les voy a pasar el link por el chat, de forma que lo tengan disponible. Y de esta manera, bueno, estuvimos haciendo una primera aproximación a lo que estaríamos viendo, que estaríamos trabajando. Tenemos como herramienta también un juego, que eso se lo dejo a ustedes para que lo muevan un poquitito, que permite practicar un poquitito este concepto. Vamos a ver después, ahora cuando bien llega Carlos, la combustión del metano, y después ya nos vamos a empezar a meter un poquitito en el paso a paso en las distintas técnicas, porque acá básicamente lo que estamos haciendo es una técnica de aproximación, por aproximaciones sucesivas sería. Nosotros tenemos la molécula y vamos tanteando hasta que logramos encontrar nuestro esquema de equilibrio. Yo lo que le voy a trabajar es en lo siguiente. Como todo el tema del uso de cañones y cationes, lo pasamos un poquito rápido, nosotros vamos a centrar nuestros esfuerzos en un método algebraico. Entonces, es un método que nos permite establecer balanceo químico sin muchos conocimientos de química, digamos así. Es un método más bien matemático. Entonces vamos a centrarnos en la resolución del método algebraico, y bueno, el otro método sería por tanteo. Sería el método más básico, que es de alguna manera lo que estamos haciendo con este simulador. Cuando pasamos a la combustión del metano, fíjense, la combustión del metano, ¿qué implica? Implica que calentamos la sustancia metano, y al calentarla, ¿qué ocurre? En presencia de oxígeno, se rompen las moléculas y se arma una nueva estructura, que en nuestro caso sería dióxido de carbono, que sale como forma de vapor, y agua, que también sale como forma de vapor. Y en esa combustión se liberó calor, una reacción química de tipo exotérmica, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo que hicimos fue eso. Entonces, básicamente, vamos a empezar a ver qué onda. Si yo tengo una molécula de metano y tengo una molécula de oxígeno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cuánto podemos sacar. Ahí fíjense que no me estaría funcionando. Vamos a tratar de calcular un poquitito. Fíjense, acá tengo un carbono. Acá a la izquierda, a la derecha tengo un carbono. Por acá tengo 4 hidrógenos y 2 oxígenos. 2 oxígenos andaría bien. Bueno, acá voy a necesitar un poquito más. Fíjense que necesito 2 para el primer elemento y 1, 3. Así que podríamos hacer así. Bueno, ahí lo logré. Fíjense cómo fui acomodándolo, y yo lo que voy buscando es que haya la misma cantidad de elementos a izquierda que a derecha. Y cuando hablo de elementos les digo, bueno, carbonos, ¿cuánto hay de este lado? 1. De este lado, ¿cuánto hay? 1, listo. Hidrógeno, tengo 4 acá. Y acá tengo que tener 4. Como en el agua tengo 2, acá busqué el 2 y 2. Y después tengo que ajustar el oxígeno. Es decir, bueno, ¿cómo hago para que, si yo, la molécula es de 2, inexorablemente? Entonces, ¿qué ocurre? Fui sumando y encontré el punto de equilibrio. Y ahí encontré la reacción química. Por supuesto, esto implica, cuando siempre que hablamos de transformaciones químicas, hablamos de estequiometría, lo que estamos haciendo es trabajar con los valores mínimos. ¿De acuerdo? En realidad todos los múltiplos que cumplan con las proporciones son válidos. Nosotros lo que buscamos expresarlo químicamente es la mínima combinación que nos permite expresar con números enteros, números naturales, más que enteros, números naturales, la cantidad de elementos que componen las distintas sustancias, que son previamente los reaccionantes, los reactivos, y el producto, por otro lado. Entonces, a la izquierda reactivos, a la derecha producto. ¿De acuerdo?
Y bueno, y acá tendríamos básicamente nuestro esquema de trabajo, tanto con esta aplicación que estuvo interesante. ¿Por qué? Porque me aproxima y acá ya nos metemos un poquitito en la química. Podríamos pasar a la introducción. En la introducción tendríamos también un jueguito en el cual, para los distintos niveles, y esto es para que jueguen ustedes ya y practiquen un poquitito, ahí tenemos como para ir armando la secuencia, que yo puse 2 nitrógenos más 2 aguas. A ver, fíjense, acá tengo 2, acá tendría que tener 2. 2 nitrógenos, bien. Hidrógenos, tengo 4, acá tengo 3. Y 2 por 3 es 6. Tendría que poner un tercero por acá. Ahí tengo. Fíjense, 2 nitrógenos andamos bien. El hidrógeno andamos bien, 6. El oxígeno me está faltando 1. Bueno, acá se me complica un poquito, voy a tener que subir esto. Porque acá necesitaríamos tener una por acá. Entonces, fíjense, acá voy a empezar a contar. Tengo 2 bolitas rojas, acá tengo 3 bolitas rojas. Y tengo 2, 4, 6. 3, 6. Las bolitas azules y la bolita blanca me alcanzan para jugar y armarlo. Pero tengo un problema, me falta una bolita roja. ¿Cuál es el problema? Mayor problema, bueno, acá podríamos sumar un poquitito por acá. Ahí tengo las 3 bolitas rojas para armar acá, armar esto. Ahí puedo armar, entonces ya sé. Oxígeno, que era el difícil, lo tengo. Y ahora voy a tener que empezar a sumar. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Y bueno, veamos. Tenemos 2 por 4, 8. Sí, acá tenemos 2 por 3, 6. Entonces, tenemos que buscar una vuelta y seguir jugando y armando. Ahí vamos a ver. Si tengo 3 amoníacos, acá tengo un problema. ¿eh? Este me parece que ahí no iría, pero tampoco me está funcionando así. Así que vamos a ir un poquitito más para arriba. Acá tenemos que poner, si pongo 2, tengo 4. Acá me tengo que poner 4. Y vamos a ver, entonces ahora, fíjense, tenemos 3, 6, 9, 12. 4, por 2, 8. 5, son 10, 12. Ahí tenemos. Fíjense, ahí vamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 3, 6, 9, 12. Los hidrógenos que se en la bolita blanca las tenemos. Las otras tenemos 4. Y bueno, ¿y cuánto tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tenemos 4, 6. por lo cual 4. subimos acá y ahí tenemos nuestro, ahí le decimos comprobar y ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Por supuesto que uno se tienta y puede errarlo. Pero la idea es buscar el balance. ¿Qué fue lo que hice? Ir jugando con las bolitas, mostrarle la dinámica un poquito. Y este es un jueguito que nos permite, de alguna manera, comenzar a trabajar. Bueno, tenemos 5 desafíos. Yo no me voy a poner a hacer todos los desafíos, se los dejo a ustedes. Pero lo interesante, recuerden, ya les subí por el link de Zoom las 2 simulaciones, como para que las tengan disponibles y en algún momentito se pongan a jugar un poquitito. Ahora nos vamos a poner a jugar un poquitito nosotros, pero con la matemática. Vamos a ir avanzando un poquitito con esto. Me parece que es una interesante experiencia esta. Entre paréntesis, acá estamos en mi página de YouTube. Les cuento que entre paréntesis 108 videos tenemos. Qué grande, ¿eh? Así que, y este mes tuve 9.000 minutos vistos. Así que bueno, hacemos un poquitito de publicidad a la página. Por supuesto, y le voy a subir el link de la página. También como para que lo tengan por ahí. ¿Por qué se los digo? Porque van a encontrar temas de física también. De física de tercero, tienen prácticamente todo el programa armado. Hasta electrostática inclusive. Entonces está bueno, tienen todo lo que es calorimetría, todo lo que es hidráulica, hidrostática, todo lo que es electrostática, y ya arranco con electrodinámica. Así que se va sumando material, se va sumando y es un buen aporte. Y algunas cositas de estática, de física de segundo que también por ello las necesitan, ahí las tienen disponibles. Así que la invitación, por supuesto, si quieren aprender a programar, también tienen cómo utilizar los videos con SMAT, que les permite utilizar los programas. Así que bueno, esto es simplemente que sepan que estamos por aquí, acá tenemos esta tabla periódica, como siempre,
Interesante, porque fíjense que acá tenemos varios, podemos ver la tabla periódica desde los puntos, por ejemplo, en base a los puntos de fusión. ¿eh? Este, interesante, me gustó. Esta la tengo a mano, porque estoy encantado con esta tabla periódica. Así que también les voy a mandar el link para que tengan la posibilidad de interiorizarse. Y con esto, de alguna manera, vamos cerrando un poquitito con todo lo que tenía que ver con. Continuamos nuestra presentación del día de hoy. Vamos a comenzar a hablar sobre, ya metidos en estequiometría propiamente dicho, nos vamos a meter en normas para resolver los problemas de estequiometría, básicamente. Es decir, vamos a tratar de escribir un protocolo que nos permita avanzar sobre la resolución de los problemas. Hablamos de protocolo porque están de moda los protocolos para todo ahora. Pero bueno, básicamente siempre eran las reglas que utilizábamos para poder resolver los problemas, ¿no? El paso a paso para la resolución de los problemas. Bueno, vamos a ir compartiendo pantalla y vamos a meternos un poquitito en esta normativa, por llamarlo de alguna manera, que nos va a permitir, avanzar en la estequiometría. Entonces, vamos a ir revisando y vamos a hacer un paso a paso respecto de qué tenemos que hacer. Entonces, primero, escribir correctamente la ecuación. Vamos a ir tildando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir correctamente la ecuación química que representa la transformación. Es clave. Porque estas transformaciones químicas surgen del estudio concreto. Y no es que uno especula cómo son o cómo pueden llegar a ser. Las transformaciones químicas son de esa manera. Listo. ¿De cómo lo sabemos? Bueno, de la experiencia. De la experiencia del laboratorio, de la experiencia de la vida cotidiana, de transformar en cualquier proceso industrial. La cocina simplemente es uno de los laboratorios más importantes de química que existen sobre la Tierra, con lo cual ahí estamos viendo y descubriendo de alguna manera cómo juegan todos estos aspectos. La parte, digamos, de la volumetría y la parte gravimétrica sería tanto las proporciones en base a volúmenes o en base a pesos, nos permite calcular las cantidades de reactivos que se necesitan combinar de alguna manera, tal como cuando trabajamos lisa y llanamente en la cocina, ¿no? Cuando tenemos que hacer una pizza decimos 1 kilo de harina, 600 gramos de agua, 600 centímetros cúbicos de agua, perdón, por ejemplo, qué sé yo, una cucharadita de sal, grande de sal, una chiquita de azúcar. Estamos hablando de proporciones, de volúmenes, ¿de acuerdo? Ahí yo mezclé volúmenes, pesos. Bueno, son esas proporciones que por ahí son un poquito heterodoxas, pero la realidad es que de eso estamos hablando. Nosotros tenemos las relaciones que pueden ser o gravimétricas, por pesos, en general tiende a haber más exactitud, por volúmenes también, con lo cual, luego el tercio sería el segundo paso. Ahí está. Luego, lo que viene a continuación es el balancear la ecuación. Y ahora lo que tenés que hacer es borrar y subir un poquitito mi paso a paso. Entonces, ahí estamos. Llegamos a balancear la ecuación. Luego, Escribir. lo que tenemos que hacer es, esto es el hecho que estaba, por arriba estaba el primer punto, escribir debajo de la sustancia. Nosotros íbamos a armar nuestra ecuación donde tenemos los componentes y después tenemos el producto. Y en esa descripción que estamos poniendo a cada uno de los elementos que componen, digamos, el punto de arranque de la transformación química, lo que vamos a hacer es agarrar, utilizando la tabla periódica, expresar en gramos las proporciones que hay de material. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es agarrar nuestra tabla periódica, un momento que acá. Nosotros lo que vamos a hacer es abrir nuestra tabla periódica, donde era que la teníamos, acá estaba, en nuestra escala con nuestra tabla periódica. Acá tenemos nuestra tabla periódica, bueno, ahí la tendríamos, y entonces lo que vamos a trabajar, ¿con qué? Vamos a tomar los valores, por ejemplo, que tenemos por acá, qué sé yo, por ejemplo, hidrógeno 1, carbono 12, nitrógeno 14, 0,7, con los números
en general, oxígeno 16. ¿Eh? Esto, que no es ni más ni menos que cosa, son las masas atómicas, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a las masas atómicas o peso atómico, nosotros vamos a poder ir estableciendo una relación. Y después vamos a decir, bueno, en base a esto, para armar una molécula de agua necesito 2 gramos de hidrógeno. ¿Y cuánto pesa un oxígeno? 16 gramos. Entonces, en una molécula de agua tengo 16 más 2, 18 gramos disponible. Entonces, combinamos con algo, es agua, y obtenemos un producto. La cantidad de masa debe ser siempre la misma. Entonces, empezamos a estudiarla. Y de esa manera empezamos a obtener los valores para armar nuestra secuencia de pasos que estamos tratando de escribir. Entonces, ahí lo que tendríamos sería, cuando hay desprendimiento de gas, lo vamos a trabajar a nivel molecular, vamos a definir un mol. Un mol en cualquier sustancia en estado gaseoso, en condiciones. Bueno, se le murió la compu a Santi. Se murió Santi. Ok. Ok. Me dejó con el video. No hay problema, sigamos. Entonces, un mol básicamente es el peso de la molécula. Bueno, básicamente es eso. Y cuando estamos hablando de un gas, en condiciones normales de presión y temperatura, los gases ideales siempre tienen el mismo volumen, 22,4 litros. Entonces, es importante encontrar la relación que hay entre los moles. Seguramente ustedes estuvieron viendo la ecuación general de los gases en física. Deberían haber visto cuando estaban en... Bueno, tendría que haberlo visto. Hay una relación, las leyes de Charles, las leyes de Boyle-Mariot. Sale una ecuación que es la ecuación general de los gases, que decía que P por B era igual a N, el número de moles, multiplicado por R, que es la constante universal de los gases, por T, la temperatura. En realidad lo que sabemos es que la presión, el volumen y la temperatura son directamente, la presión, las temperaturas son directamente proporcionales y los volúmenes son inversamente proporcionales a las presiones. Esas son las leyes que se enumeran, se combinan en una sola ley, y después lo que se hace es decir, buscar estas dos relaciones, tomamos un gas ideal, tomamos un mol, las condiciones normales de presión y de temperatura serían presión en una atmósfera, el volumen 22,4 litros, y la temperatura 0 grados Celsius, que serían 273 grados Kelvin. De allí surge la constante, y entonces lo podemos comparar cualquier gas contra esas condiciones normales. Y como sabemos que eso corresponde a un mol, lo multiplicamos por el número de moles y encontramos una relación en la cual la masa molecular multiplicado por el número de moles nos da la masa en pesos, de gramos, ¿de acuerdo? Y ahí se busca una relación entre ellas. Lo concreto es que acá lo que vamos a hacer es tratar de ir buscando en ejemplos concretos cómo vamos aplicando todo esto. Así que voy a borrar un poquitito la pizarra, voy a avanzar un poquitín más, y acá tendríamos un ejemplo de lo que estaba tratando de contar, que es lo siguiente. Fíjense. Acá tenemos ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, nos va a dar cloruro de sodio más agua. Básicamente, cloruro de sodio es sal de común, es sal de mesa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Vamos a avanzar un poquitito así. Entonces, yo que agarro, digo, bueno, hidrógeno, voy a mi tabla periódica. En la tabla periódica vengo y digo 1, listo. Entonces agarro, vengo y digo, bueno, esto tiene 1. Más el cloro, ¿cuánto tiene? Vamos por el cloro. Venimos por el cloro, carbono, silicio. ¿Dónde anda el cloro? Cloro, acá está. 35,45. Listo. Más 35,45. Pongámoslo en 50. Para redondear. Vamos a hacer así. 35,45
Así me queda el número más, esto sería así, ¿no? Esto de acá me da este 36,5. ¿Y el sodio cuánto vale? Vamos a ver qué pasa con el sodio. Venimos por la tabla periódica. Litio, sodio, 22,9. Casi podemos, no, 29, 23 podemos decir, 23. ¿no? Entonces agarramos y decimos, bueno, 23 por acá, más 23, más el oxígeno que era 16, más 1 del hidrógeno, me queda 10, son 6 y 3, 9 y 1, 10, me llevó 1, 40. Ahí tenemos. Con lo cual, esto es lo que tengo de este lado. Ahora me fijo, a nivel molecular, ¿está balanceada esta ecuación? Veamos. Un sodio, un cloro, 1, dos hidrógenos, un oxígeno. Está balanceada, ¿de acuerdo? Con lo cual, si yo lo que necesitaría saber es cuánto necesito, por ejemplo, yo agarro y vengo acá. Por ejemplo, yo digo, para obtener, fíjense, acá hacemos una proporción, ¿no? En la cual yo digo, si tengo 36,5 gramos de ácido clorhídrico y 40, o sea, de hidróxido de sodio, entonces 40 es a 36, como 25 es a X. ¿Por qué? Porque yo digo, yo necesito obtener 25 gramos de hidróxido de sodio, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto necesito de tal sustancia? Entonces, por ejemplo, empezamos a buscar reglas de tres simples. Entonces, yo sé que acá 40 es a 36 y para obtener 25 tendríamos que ver cuál es la proporción. Entonces yo tendría que fijarme acá cuánto pesa esto. Entonces yo agarro y digo, miren, el sodio cuánto pesaba. No me lo acuerdo, así que vamos de nuevo. Nos falta una parte de la película. El sodio dijimos que era 23. 23, 22. Sí, 22, no 29. 99. 23. Y el cloro habíamos dicho que era... No importa, vamos de nuevo. Cloro, 35,5. Entonces, más 35,5, ¿qué me da? 58.5. ¿Cuánto? 58.5. 5, 5 y 3, 8 y 58,5. Fantástico. Entonces, ¿yo qué digo? Si yo necesito obtener 25, bueno, la ecuación sería así, miren. Si yo necesito obtener 25, bueno, en este caso es otra sustancia, no abajo. En este caso, lo que tendríamos que hacer sería la siguiente cuenta, ¿no? Yo tengo 58,5. Si yo necesito, por ejemplo, tener 500 gramos de sal, ¿no? Medio kilo de sal. Yo sé que la pregunta sería, ¿cuánto ácido clorhídrico necesito? ¿Se entiende? Entonces yo agarro y digo, 58, 58. 5 es a 36,5, como 500 es a X. ¿Y cuánto valdría? Valdría. Esto yo suelo puse los números ahora, pero pongo las unidades. Me gusta poner las unidades. ¿Por qué? Porque esto sería gramos de cloruro de sodio. Estos serían gramos de cloruro de sodio. Y acá tendríamos gramos de ácido clorhídrico. Entonces, en el resultado nos va a quedar 500 por 36,5 dividido 58,5. Y simplificando nos van a quedar que quedan los gramos de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos este problema de acá arriba resuelto. En el cual, básicamente, yo lo que no sé si no me fijé, ¿quién preguntaba acá? A ver, ¿qué peso de ácido clorhídrico neutraliza el 25, no 500? Vamos a hacer así. ¿Qué peso de ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico sería este. Vamos a meternos un poquitito en el enunciado, porque me metí medio mal. Este es el ácido clorhídrico. Neutraliza 25 gramos de hidróxido de sodio. O sea, acá yo tengo 25. Si la relación es 36-40,
Para 25, ¿cuánto sería? ¿Eh? Entonces, fíjense que acá lo que estoy planteando acá abajo es esto que está acá, ¿no? Yo me había pensado con respecto a esto, y en el cálculo que tendríamos iba para otra línea. Aquí Me equivoqué yo. Acá tenía que me prestaba más atención al enunciado. Entonces, la idea sería la siguiente. ¿Cuánto necesito saber cuánto ácido clorhídrico necesito para neutralizar 25 gramos de hidróxido de sodio? Bien, yo lo que sé que para 40 gramos de hidróxido de sodio necesito 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Para 25 gramos de hidróxido de sodio, X, que sería 25 gramos de hidróxido de sodio multiplicado por los 36,5 gramos de ácido clorhídrico dividido los 40 gramos de sodio hidróxido, de hidróxido de sodio. Puede ser que dé Hidróxido, 27,39, ¿no? hidróxido de sodio con hidróxido de sodio se va y nos queda 25 por 36 dividido 40 y eso seguro que tengo el resultado por acá abajo que es este 22,81. ¿De acuerdo? Ah, medio mal. Entonces. Si no hice mala cuenta cuando hice el cálculo para hacer esto, ese sería el valor. Pues básicamente, lo que ocurre es que, ven, este texto así a mí no me gusta. Entonces tendría que haberlo utilizado el SMAT para que me queden las ecuaciones más matemáticas. Yo la hice al revés. Más Yo lindo. hice, Por yo eso es hice importante las 40 unidades. dividido, claro, Sí. yo lo hice al revés. Eso, bueno, el truco para que no salga bien es usar las unidades. Porque y este es un defecto que yo tengo acá. Si vos agarras y pones, fíjate, 25 gramos de NaOH y vos necesitas obtener de resultado, lo que te está preguntando es cuánto hidróxido de sodio. Esto te tiene que quedar ahí. Entonces 25 multiplicado por 36 tiene que ser 36 gramos de ácido clorhídrico dividido los 40 gramos manchar calculadora. de NaOH. Fíjate que si no podés simplificar acá esto, le erraste en la proporción. Entonces la unidad te ayuda a no errarle en las proporciones, ¿de acuerdo? Y siempre va arriba el que pregunta. Lo que vos querés preguntar va arriba. Con lo cual ya acomodás los números de una. ¿Se entiende? Sí, señor. Y acá, bueno, acá es donde nos estamos parando. Entonces, bueno, acá tendríamos otro ejemplo. ¿Cuántos Ahí está. gramos de la misma transformación química? ¿Cuántos gramos de ácido clorhídrico se necesitan para obtener 500 gramos de cloruro de sodio? Ahí está. Esta es la otra que vieron que sin leerla ya la metí como ejemplo. Era de manual. Yo la había hecho al revés, había hecho 40 dividido 36,5 por 25 y era 36,5 dividido 40 por 25 me da 22,8. Era al Claro, revés. pero para que no te equivocarte, lo que tenés que usar son las unidades. Las Si vos unidades. usás las unidades, te das cuenta cuando le errás. Y el truco es ese. Entonces uno no se equivoca. Lo agarrás a tiempo siempre. Entonces acá, este es el otro cálculo. Entonces tenemos la proporción, tenemos el 58,5 que lo habíamos calculado antes, y para el 500 acá sería, fíjense, estos serían 36 gramos de ácido clorhídrico. Estos serían sodio, cloruro de sodio. Y después, entonces, teniendo estos dos datos, para 500 gramos la pregunta es 500 gramos, entonces es 500 gramos de cloruro de sodio. No estoy preguntando por el cloruro de sodio, estoy preguntando por el ácido clorhídrico, así que va multiplicado por el 36,5 del ácido clorhídrico. Pues tengo que responder por ácido clorhídrico. Y acá viene el 58,5 de cloruro
de sodio. Cloruro de sodio se va, cloruro de sodio se va, Eso y ahí saqué la cuenta, y en este caso me estaría dando me quedo un poquito más abajo, así que serían, denme un segundito, vamos a hacer un poquito de trampa. Ahí está, 311,95 gramos de ácido clorhídrico. clorhídrico. ¿Eh? Con las letras no falla. Con las letras, claro, con las unidades de medida no fallan. Y eso es un truco que se tienen que acostumbrar. Siempre usar unidades de medida. ¿Por qué? Y porque mire, si yo le estoy preguntando, ¿cuál es la altura de la puerta? Y el resultado le da 25 grados, y algo raro hay. En algo le raro. ¿Se entiende? Las unidades, claro. ¿Qué pasa? Uno normalmente cuando está dice, uy, las unidades no me dieron, ¿qué hace la mayoría? Yo lo hacía también cuando estaba en la secundaria. Metía el resultado sin unidad. No, si ya sé que está mal, ¿para qué? Me voy a poner a ver cómo lo arreglo. Pasa que me volvía loco porque se dio ahora donde el correo no lo encuentro ni en pedo. Y ya está, ya me estaba condenado. ¿Mm? Si trabajamos con las unidades y las vamos llevando en los despejes, nos salta la figurita sola. Entonces hay que acostumbrarse a trabajar con las unidades de medida. Es nuestra mayor garantía de que estamos haciendo las cosas bien o que si aparece un problema, lo detectamos. Bueno, y acá tenemos diferentes combinaciones en las que fui haciendo distintas preguntas, pero básicamente la mecánica, la metodología es la misma. Vamos a hablar un poquitito ahora de reactivo limitante o impureza de reactivos y rendimiento de la reacción química. Entonces vamos a definir esos tres conceptos. Que nada que ver con lo que... Esto tiene que ver con lo que estuvimos viendo con la feta de queso. De la feta de queso, eso. Exactamente, de esto se trata. El reactivo limitante sería el que tenía menor cantidad y el que te definía cuántas unidades de sándwich había. Era el que no te sobraba nada. ¿Te acuerdas cuando nos quedaba el jamón y el queso y nos quedaba la feta de jamón, pero no quedaba nada de queso y un pancito? Bueno, el limitante era el queso. Okay. Pues hay otro tema que es importante, que no siempre las materias primas con las que estamos trabajando tienen el 100% de pureza. Entonces, al haber impurezas, ese peso tiene un rendimiento y que se expresa en forma porcentual, con lo cual es otro factor que modifica las proporciones que hay entre los... Uy, se me fue el nombre. Los reactivos y el producto. ¿De acuerdo? Y el otro tema, bueno, es el rendimiento de la reacción química, que no siempre las reacciones químicas, digamos, a veces tienen un rendimiento que no es al 100%. ¿De acuerdo? Quedan desechos, quedan un montón de cosas que están dando vueltas. Así que vamos a ir definiendo cada uno de estos tres panoramas. Cuando... Vamos a ver lo que es el reactivo limitante. En el paso a paso, vamos a decir, en una reacción química, fíjese, bueno, se usa la estequiometría, básicamente, lo que estamos haciendo hasta ahora. Pero se puede tener un reactivo en mayor o menor cantidad que la requerida. Entonces, eso significa que trabajamos con un reactivo en exceso. Cuando hay un reactivo en exceso, el reactivo limitante es el otro. ¿Se entiende? Uno no siempre puede tener las proporciones justas. Entonces, la cuestión... Por eso pusimos más. De uno poner más, el otro es el limitante. El que tiene menos es el limitante, porque el resto queda sin reaccionar. Entonces, vamos a ver, en el paso a paso para resolver esto, bueno, escribir la ecuación química es un hecho experimental. Siempre son así. Las sabemos hacer porque sabemos que de tal cosa y tal cosa que se mezcla, se obtiene tal cosa. De la experiencia. No es totalmente empírico. Si me voy a decir por qué, y porque es así. Porque es así. Claro, uno va, se fija y pasa. ¿Y por qué pasa? Y pasa, qué sé yo, porque es así. Seguramente después hay algunas explicaciones, pero nosotros no vamos a estar rompiendo la cabeza con Es así. los por qué. De la misma manera que hay sustancias, los isómeros, que tenían distintas combinaciones, la misma cantidad, se acomodaban diferente, y bueno, ¿por qué? Y qué sé yo, ¿por qué? Realmente podemos especular, pero no estaría al alcance de nuestro conocimiento de una escuela técnica meternos por ahí en una línea tan profunda. No tiene sentido ponernos a explorar ese tipo de parámetros. Por supuesto, tenemos alguna explicación, una teorización, como todo el conocimiento humano, que es provisorio. Bueno,
El segundo paso, como decíamos, era Hola, balancear la hola. ecuación. Y después la cuestión Hola, es Cristian. identificar. ¿Cómo? Tenemos la ecuación química. Es un Sí, hecho se ve que tengo experimental. mal, Hasta ahí estamos de acuerdo. Después balanceamos la se ve que ecuación para tengo que mal yo en tenga... internet, pues se cortaba todo. Ah, bueno. El segundo paso es balancear la ecuación. Después tratar de identificar si después tenemos algún material que tiene menos proporción. Ese es el reactivo limitante. Y para eso realizamos los cálculos que estuvimos haciendo recién. ¿Se entiende? Por ejemplo, agarramos la reacción química, encontramos las proporciones y después nos fijamos. Si necesito tal cosa y tal otra, bueno, ¿cuánto necesitaría para obtener tal cosa? Tanto. Ah, este es el que limita. Y acá tenemos un ejemplo. Fíjense, bueno, si 4 gramos de alambre de magnesio se queman en 4 gramos de nitrógeno, obtenemos nitruro de magnesio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué reactivo está en exceso? Esto sería lo que tenemos que hacer. La primera pregunta que tenemos que hacernos. Después, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Determine, esta sería mi estrategia. Primero, identificar los reactivos que están en exceso. Para ello, ¿qué hago? Determino la masa en gramos del exceso. ¿Y cuántos gramos se forman? ¿Cómo sería la estrategia? Y agarro y digo, bueno, en mi reacción química tengo una cierta cantidad de... Vamos a ver si lo tengo hecho, por supuesto. Fíjense que acá agarré... tengo mi ecuación balanceada. Acá estaba la transformación química sin balancear. Acá la balanceé. ¿Ven la diferencia que hay? Agarramos y dijimos, acá hay 3 magnesio, 3 magnesio. 2 nitrógeno, 2 nitrógeno. Está fácil la ecuación. Entonces, lo que te dice es que necesitamos 3 moles de magnesio y 1 mol de nitrógeno para obtener 1 mol de ahí estoy dudando. Nitrato de magnesio. Creo que es un nitruro de magnesio. Ahí estoy dudando ahora. La hora me está matando. Y sí, nos pasa a todos. Bueno, entonces la idea sería, voy a mi tabla periódica, busco el peso del magnesio, 24 gramos por mol. El de nitrógeno, 28 gramos por mol. Ojo, que el nitrógeno pesa cada elemento 14, pero la molécula tiene 2, por eso va 28. Y por eso estoy hablando de gramos por mol. ¿De acuerdo? Acá hay un detalle, esta gesta de más. Ahí. Peso del magnesio 24 por mol, peso del nitrógeno 28 por mol, y acá tendríamos que hacer así. Este tendría que ponerle ahí. ¿De acuerdo? Entonces, tengo los datos. Entonces ya sé. Bueno, lo que obtendríamos del otro lado, una vez que esté equilibrado, podríamos hallarlo. Pero la idea sería, acá que tenemos 3 por 24. Yo necesito 3 por 24, que debe estar por acá, acá está 3 por 24. Fíjense, dividido 28 me da 4 por X. Listo. Ahí sacamos la proporción. Y entonces, lo que hacemos es decir, en esta reacción química, vamos a hacerlo con lápiz. Vamos a hacerlo con la tiza. Dijimos, 24 por 3 era 48. 72. ¿Cuánto? 62, 72. ¿no? Es así. Y acá tenemos 72, No, ¿no? 72. 72. 72. 72, sí, señor. 72. 72 gramos de magnesio. Y acá tenemos 28 gramos de nitrógeno. Entonces, para obtener, esto de acá que sería justo porque me da la cuenta, 72 más 28, será 100. 10, me 100 llevo justito. 1, 100, ¿no? 100. Sí. Obtengo 100 gramos de sustancia. Magnesio 3N2. Bueno, entonces, de esto yo tengo lo siguiente. Yo sé que cada 72 de estos necesito 28 para obtener 100. Listo, vamos a ver ahora cuál era lo que me estaban planteando por acá. Si reaccionan 4 gramos de nitrógeno,
necesito en esa misma proporción tal cantidad. Entonces, si yo tengo más de lo que o sea, me fijo lo que tengo para hacer la reacción química, me fijo cuál no cumple con la proporción y obtengo el que se encuentra en exceso. Ven, acá es 4 menos 1,55, tengo 2,45 en exceso. Pero tiene que ver con la relación. Ahí está, el nitruro de magnesio. Había dicho bien la primera vez. Y después dudé. Dani, ¿me seguís? No, la cara dice que no. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, Ah, sí. fantástico. Sí, sí. Entonces, de esta manera, bueno, podemos determinar los excesos. En este caso, fíjate, el reactivo limitante era el magnesio. Hay un ejemplo de esto, de unos materiales que yo usaba antes, que es el poliuretano, A ver, que contale. lo tenés que diluir a una determinada cantidad. Sí, Y hay veces que pasaba con la lata grande, nunca es justo la proporción que uno pone. Y a veces que no podías, cuando llegabas al fondo de la lata, no podías terminar de prepararlo, porque seguramente se había usado de a poquito más catalizador del que había que usar. claro, y después no Entonces el limitante reaccionaba. era el catalizador, porque no te alcanzaba para la cantidad de laca que había. Y Claro, si no pones lo que va, después no seca. claro. No produce la reacción y no se seca. Bueno, esa es una aplicación del día a día de Es lo mismo. un buen ejemplo. Sí, sí, muy buen ejemplo. Bueno, respecto de los porcentajes, vamos a hablar un poquitito de porcentajes. Pureza de los reactivos. Respecto de la pureza de los reactivos. Un hidróxido de sodio al 80% significa que cada 100 gramos tenemos 80. No hay ningún misterio. Entonces, lo que hay que hacer es, en esa reacción química, cuando nos afecta la pureza, tenemos que corregir los gramos. Si me dice, yo tengo 120 gramos de tal sustancia al 80%, hago 120 por 0,8 y el valor real que tengo es el que va a estar reaccionando químicamente. Y después repito y hago lo mismo. ¿Eh? Y acá tendríamos un ejemplito también como para verlo. Y por último, nos quedaría, acá está bueno, todo el desarrollo, el rendimiento porcentual. Esto tiene que ver con cómo expresamos las transformaciones químicas. Y siempre, por supuesto, tomamos como punto de referencia 100 la transformación química de la ecuación balanceada, ¿no? Y entonces, ese sería el rendimiento teórico. Entonces, el rendimiento teórico de una cierta sustancia es lo que nos da el producto de la ecuación. Y después, en la práctica, es el rendimiento real por 100 sobre el rendimiento teórico, te da el porcentaje de rendimiento. Es decir, 80%. No es una pavada, pero hay que explicitarla. Entonces acá tendríamos también un ejemplito, con lo cual tendríamos descriptos en toda esta secuencia que tenemos acá. Este apunte yo creo que lo tienen, se los pasé a principio de año, así que lo tienen que tener, es el que está completo con todo. Con lo cual, yo lo que diría sería que la clase que viene arrancamos con el método de balanceo algebraico. Y después ya nos ponemos a trabajar. Lo explicamos y nos ponemos a trabajar, pues una ecuación es un sistema de ecuaciones lineales. Y después, bueno, tenemos algunos ejemplos, lo vamos a tratar de trabajar y hay que hacer una guía de trabajo práctico y cerramos el tema. Ok. Y bueno, quedarían soluciones y si nos dan los tiempos vamos a hacer un poquitito de química orgánica. Charlar muy poquitito y muy por arriba, como para completar. Yo acá Me quiero empecé. armar una huerta. ¿Cómo? Me quiero armar una huerta. No sabés el laburo que da. Química orgánica, ¿no? Bueno, acá tengo algunos ejemplos y después tengo un puchito acá. Empecé a armar algo. A base del carbono. La química orgánica es a base de carbono. Entonces empecé a hablar de las tres formas en que encontramos el carbono, como grafito, diamante y grafeno. Y bueno, ya acá me tengo que poner a laburar. Este año me parece que va a ser el primero. Nunca llego, por eso ¿El nunca llego a último cuál química. era? ¿Del carbono? Tenés
Una de las presentaciones es el grafito. Sí, eso Carbono, sí. grafito. Y el La más diamante rústica, también. ¿Y la el más último rústica cuál sería el era? carbón vegetal, digamos así. Sí. Después tenés el carbón mineral, tenés el grafito, tenés el diamante y tenés el grafeno. Ah, el grafeno. El grafeno es la revolución del siglo XXI. Tengo un PowerPoint que doy en cuarto año, les voy a pasar el cachito de grafeno para que vean de qué se trata. Es más, se los voy a tirar ahora, lo tengo por acá. Hoy los links que subió acá en el chat Sí. del Zoom, esos no se pueden poner en el grupo de Telegram porque cuando cerramos el chat después se pierden. Si no. Y pues si lo copias y lo pegas, no. Pero igual lo subo, no te hagas problema. Lo subo, no hay drama. Lo que ocurre es que ya no me acuerdo cuáles son. Yo uno lo copié, ahora lo voy a pegar, pero el otro no. No, está bien. Yo los tengo en el chat. A ver si lo tengo en el chat. Acá está. Mirá. Para que ahora te lo mando en el chat de nuevo. Y pues por supuesto los voy a subir también a Telegram. Yo, perdón si grito, lo que pasa es que estoy con No te hagas problema. el Amortigua auricular. todo esto. Esto es química, así que ponemos acá. Tomá. Ahí estaría. Los sanguchitos y todo. Exactamente. Listo. Así que bueno, yo creo que por hoy Bueno, más que suficiente. Les cuento entonces que la próxima clase arrancamos con método algebraico. Traten de averiguar en qué anda Nacho. bueno, Y avísenle que estas semanas traten de ponerse al día con lo que más puedan para porque se cierran los trimestres, básicamente. Es como una especie de cierre que se hace, que tiene que estar antes del 12, tiene que estar terminado. O sea que durante esta semana nos dio la instrucción hoy. Con lo cual, imagínense que vamos a estar todos. ya mañana va a empezar la corrida. Empezar las corridas, exactamente. Yo no voy a correr nada, pues ya está, ya la tengo clara cómo es. ¿Están o no están? Listo, para adentro. Y en todas las materias más o menos lo mismo. El que está la rema de la mejor manera que puede. Y en este caso ustedes han cumplido con todas las actividades ya, no hace falta estar al día. Así que Ok. ya está. Muchas La gente, gracias. Bueno, profe, vaya. muchas gracias. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Me multié. Muchas gracias.